Buenas tardes, Atilio, y todas las personas que hacen y escuchan la AM 530. Exactamente, nos encontramos acá en Tegucigalpa, capital de Honduras, donde el domingo pasado hubo elecciones presidenciales de alcaldías y donde se renovó por completo la Cámara de Diputados. Y a hoy, a casi 7 días de las elecciones, todavía no hay un escrutinio definitivo. Y no solo eso, sino que toda esta demora ha generado un montón de suspicacias que se aparentan con las denuncias que venía realizando Libre, la candidata Rixi Moncada, desde un inicio del proceso electoral con las internas en marzo. Sí, Ezequiel. A ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, al que no Bien. estamos escuchando es Atilio, que creo que Sí. está ¿Hay, hablando. A hay ver. Ahí posibilidad, sí. Ezequiel, exigir el recuento de los votos? ¿Se puede salvar todavía esa elección? Porque evidentemente ha habido un fraude, pero ¿tú Sí, crees el que... fraude lo vienen denunciando eso desde antes de que se realizara la elección, en la forma en que se licitó la empresa que iba a transmitir los datos, ¿no? Digamos, la transmisión virtual para agilizar el recuento, ¿no? En teoría, el mismo domingo había que tener información. Pero, digamos, estos números ya evidentemente no son reales porque ya están empezando a surgir un montón de pruebas, ¿no? De gente subiendo en redes fotos de la planilla escrita a mano después del recuento y la captura de pantalla de la página, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral donde no coinciden los números. El Partido Libre pidió hace unas horas la nulidad directamente de las elecciones a nivel presidencial y a nivel diputaciones. Ujú. El consejero Marlon Ochoa había denunciado hace un par de días, porque si uno entra en la página web, ¿no? Del CNE, que todavía tiene un escrutinio total del 88%, uno va a ver que en realidad en la propia página del CNE te habla de que hay unas 2.400 actas con consistencias de 16.000 escrutadas. Pero el consejero del CNE el otro día denunció de que según su propio conteo, de esas 16, 12.000 tenían inconsistencias, lo que ahí ya habla de un porcentaje muchísimo más grande, ¿no? Entonces, en este contexto, hoy el Partido Libre directamente interpuso el pedido para que se anulen directamente las elecciones, porque, bueno, ya perdieron toda credibilidad, ¿no? Ujú. ¿Y eso es posible, Ezequiel? ¿Existe la posibilidad de que se haga otro proceso electoral? Porque además toda la mediática internacional corporativa habla de que se está dirimiendo ahora, habla de irregularidades, pero que se está dirimiendo entre el candidato cachureco del Partido Nacional, Nasri Asfura, y el otro candidato, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En ningún momento a Libre lo dejan absolutamente afuera. Que lo extraño es eso, ¿no? De que cuando empezamos a ver el primer recuento oficial, vimos que la candidata de Libre, Rixi Moncada, estaba 20 puntos abajo de los otros dos candidatos que están palo y palo. Entre ellos, en teoría, ¿no? Oficialmente hay una diferencia de 0,6%, es decir, no es nada. Por lo tanto, obviamente que quien resulte segundo de estos dos, imagino que ellos también van a pedir o recuento de actas o nulidad. Ahora, que eso pase ya depende de una negociación que es tal vez más política que otra cosa, ¿no? Porque, digamos, los integrantes del CNE son uno por cada de los tres partidos y hay decisiones que se toman de manera unánime y hay otras decisiones que se toman de manera con mayoría simple. Entonces es parte del juego que va a haber ahora, ¿no? De a Ujú. ver si Mel Zelaya, que sigue siendo obviamente el líder, ¿no? Del Partido Libre, se sienta a negociar con Salvador, a ver si les conviene, ¿no? Porque tampoco podemos obviar, y por eso también me parece interesante pegarlo a lo que venían hablando antes, el papel que jugó Donald Trump antes de las elecciones, Claro. liberando al narcotraficante Juan Orlando Hernández, expresidente, y también perdón, y también amenazando con un tema económico igualito que como hizo en Argentina. Que sin duda influyó, ¿verdad?, en las elecciones, en el electorado. Un país que Y no vive de las podemos olvidar, remesas. exacto, en Honduras las remesas representan alrededor del 20% del PBI. O sea, no hay nada que produzca en este país mayor plata que la exportación de mano de obra. Ujú. Ni el café, ni las bananas, que de acá surgió el concepto de país bananero, ni la palma africana, ni el turismo. Mm. Nada. Ujú. Entonces, en ese contexto, y obviamente Honduras fue siempre el epicentro de la doctrina Monroe. El patio trasero, dentro de ese patio trasero, Honduras siempre tuvo la base más grande.
Desde acá se le dio el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54. Desde acá salieron los contras en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, en los procesos revolucionarios de fines de los 70 a principios de los 80. Y obviamente acá donde se dio el primer golpe de Estado de este siglo XXI, y no en modo impeachment como está ahora, sino burdo sacarlo a Mel de su casa a punta de pistola. Claro. Y decinos, Ezequiel, estamos hablando con Ezequiel Sánchez, un argentino residente hace muchísimos años, periodista en Honduras. En Tegucigalpa está la continuidad de Libre, ¿verdad? Está asegurada la continuidad del Libre, del Partido Refundación y Libertad, de la que encabeza Mel Zelaya y la presidenta saliente Xiomara Castro, también Rexy Moncada. ¿Es así? Sí, en principio se estaría reeligiendo el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, que representa al Partido Libre. Pero también eso está palmo a palmo. Digamos, por ejemplo, por ahora, el tema de la nulidad no lo están pidiendo a nivel alcaldías, lo están pidiendo a nivel presidencial y a nivel diputaciones. Pero hasta que no esté el resultado final del escrutinio, ninguno de los dos candidatos de Tegucigalpa, los que están peleando ahí palmo a palmo, se han manifestado. Ambos han pedido que esperemos que termine el recuento y ahí se van a expresar públicamente. Pero sí, Aldana estaba dando a entender de que, según los números propios, él tendría la victoria. ¿Cómo estás, Ezequiel? Federico Montero te saluda. Hay que recordarle a la audiencia que se vota en boletas diferentes los distintos niveles a los que nos estábamos refiriendo, y eso es lo que hace posible que hubiera la denuncia de fraude en una categoría y no en otra, porque quizás la gente piensa que es una misma boleta y entonces ahí induce a error. Yo te quería preguntar procedimentalmente, desde el punto de vista institucional, cómo sigue la resolución de esta situación, porque vos adelantabas también un dato que no es tan conocido, que es que la autoridad electoral es un equilibrio político entre los tres partidos que se están disputando la elección. Entonces vos te referías a la posibilidad de una alianza o de un marco de acuerdos políticos que debería garantizar Libre con uno de los otros dos actores para avanzar en una eventual impugnación definitiva del proceso electoral. ¿Cómo serían los pasos a seguir en ese contexto y qué es lo que hay que esperar? Sí, mismo también hoy el CNE emitió un comunicado donde acordaba prorrogar los términos para interponer tanto la nulidad como las revisiones. Entonces lo pateó un poquito más para adelante, perdón, viendo la demora general, ¿no? Entonces, bueno, ahora es simplemente dar que se venzan estos plazos y analizar tanto el pedido de nulidad como el pedido de revisión de actas específicas, que ahí va a depender mucho del número, ¿no? Si Marlon, el consejero de Libre, hizo la denuncia de que ellos tenían 12.000 actas con data inconsistente, es porque deben tener las pruebas. Entonces ellos deberían presentar en este lapso de tiempo, todas esas pruebas, y ahí sí ya el tribunal electoral juzgar, y es eso, decidir si le da o no vía a todo lo que se presente, ¿no? Bueno, me parece suficiente, ¿verdad, compañeros? Por la hora se nos va el programa. Ezequiel, un millón de gracias por la información que nos has dado. Seguramente que habrá novedades en el curso de esta próxima semana. En tal caso, por ahí te pegamos otra llamadita con un poco más de tiempo para ver si eso se resuelve, porque creo que realmente son elecciones absolutamente viciadas de nulidad y lo más sensato sería hacerlas de vuelta, pero garantizando que la transmisión de los datos esté al margen de la posibilidad de manipulación por intereses creados. Te mandamos un gran abrazo, Ezequiel. Otro abrazo para ustedes y disculpen que les tosí la mitad de las veces que les estuve hablando. Se nota que estás resfriado. Por favor, un gran abrazo, Ezequiel. Otro abrazo para ustedes, un gustazo. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muy preocupante la situación en Honduras. Vamos a seguir muy finamente lo que está pasando. Bueno, como decía Ezequiel, es un territorio que siempre, bueno, Estados Unidos no está resignado a perder, así que puso toda la carne al asador y veremos que el pueblo hondureño